Muy buenos días para todos, bienvenidos a la primera clase de Ciencias Sociales. Es un gusto estar acá con ustedes y vamos a comenzar. Nuestro eje temático nos refiere a que vamos a conocer un poco sobre la era de las revoluciones. Vamos a hacer una transición por diferentes espacios desde Europa hasta América. Entonces comencemos. Entonces vamos a conocer un poco acerca de la palabra revolución. Entonces decimos que una revolución es un cambio o transformación que se presenta de forma rápida y profunda respecto al pasado inmediato. En la mayoría de los casos, estos cambios se caracterizan por ser violentos que afectan las instituciones políticas, económicas y sociales de uno o varios países. Generalmente, en los procesos de revolución se presentan enfrentamientos entre grupos o partidos reaccionarios, que son aquellos que quieren mantener las antiguas estructuras, contra otros grupos revolucionarios que luchan por acabar con ellas a través del planteamiento de nuevas ideas. La palabra revolución proviene del latín revolution, que refiere a dar una vuelta. Digamos que se aplica este concepto específicamente a órdenes políticos y sociales particularmente. Existen tipos de revoluciones. Digamos que podemos categorizarlas específicamente en 6. Las revoluciones políticas, las revoluciones sociales, las revoluciones económicas, revoluciones científicas, las revoluciones tecnológicas y por último las revoluciones industriales. Ya conociendo un poco sobre el término en general de la palabra revolución, vamos a comenzar o vamos a abordar las revoluciones burguesas. Esta revolución digamos que está clasificada dentro de las revoluciones políticas, ¿vale? Entonces comencemos. Vamos a definir la palabra burguesía, ¿sí? Digamos que en estos momentos los invito a que hagan una pausa en el video y pensemos en la palabra burguesía. ¿Qué nos querrá indicar esta palabra? ¿A qué nos refiere? ¿Listo? Y pues digamos que pueden compartir pues sus conocimientos previos de esta palabra conmigo, pues por un audio de WhatsApp, no importa. Digamos que el concepto que nosotros le queramos dar es válido, ¿vale? Entonces decimos que a final de la Edad Media el término burguesía se aplicaba a aquellas personas que vivían en los burgos o ciudades medievales y que se dedicaban a realizar actividades artesanales o comerciales. Con el tiempo, esta población llegó a conformar una clase social que a través de las actividades mercantiles fue adquiriendo gran poder económico, que se incrementó con los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI. Estos descubrimientos geográficos nos definen, o digamos que los definimos con el descubrimiento específicamente de las Américas o de América en general. Digamos que el descubrimiento de América fue una parte esencial, pues a partir de ellos se comenzaron a comerciar esclavos, productos extraídos de América como el oro, la plata, ¿sí? El azúcar, hacia otros puntos de Europa, y ya no depender tanto de Asia para el fortalecimiento en sí de la economía europea medieval. Entonces digamos que el factor económico fortaleció este grupo social, y a partir del siglo XVIII dominaba la manufactura, el comercio y ocupaba importantes cargos en los estados. Además, con su dinero financiaban a la nobleza y a las monarquías absolutistas, convirtiéndose en el principal rival de estas clases. Bueno, ¿qué es una monarquía absolutista? Una monarquía absolutista es una forma de gobierno en la que el rey o el monarca tiene el poder total en términos políticos.
digamos que la influencia y el poder de los burgueses a partir de este siglo es aún más relevante, pues ya digamos que controlan varios aspectos sociales, políticos, los cuales los llevan a establecerse como un referente dentro del campo social de las ciudades europeas en aquel tiempo. Se comienzan a establecer objetivos, los burgueses, digamos que a establecer, digamos, ideas, las cuales cotidianamente siempre iban en contra de las monarquías, ¿sí? Comenzaban, digamos que, a querer controlar todo el poder público, todo el poder político, y así, digamos que, reordenar de manera sustancial la vida que se desarrollaba en Europa, y tanto en el modelo político como en el modelo económico, ¿sí? También pues digamos que se tranza en un camino hacia la liberación un poco de la Iglesia Católica. Recordemos que en la Edad Media, en la Edad Feudal, la Iglesia Católica fue, digamos, muy importante, pues a partir de ella era donde se controlaba de una u otra manera las ideas, ¿sí? Que surgían en torno a los ciudadanos de los feudos o de los reinos específicamente. Ya conociendo un poco quiénes eran los burgueses, entonces ahora nos vamos a centrar en qué fue las revoluciones burguesas. Entonces, las revoluciones burguesas es un proceso correspondiente a una serie de cambios trascendentales que permitieron el ascenso de la burguesía al poder a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX. Estas revoluciones estuvieron influenciadas por movimientos como la Ilustración y el liberalismo, que difundieron sus principios desde el siglo XVII y alcanzando su máximo esplendor durante los siglos XVIII y XIX. Bueno, ahora vamos a establecer o a definir la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual e ideológico que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII, el cual se caracterizó por la imposición del racionalismo en la concepción del mundo y del ser humano en todos sus aspectos. Entonces vamos a recordar un poco lo que habíamos dicho anteriormente acerca de que la burguesía, ¿sí? Digamos que se quería desligar un poco de la iglesia, y recordando que la iglesia en el feudalismo tuvo, digamos que, un papel fundamental, pues a partir de ella era donde, digamos que, el conocimiento se limitó, ¿sí? La exploración, el razonamiento estaba limitado hacia los cánones que la iglesia cristiana quisiera establecer, ¿vale? Entonces la Ilustración se manifestó como un fenómeno cultural con proyección universal y de repercusiones en todos los órdenes, tanto político, social, económico, el cual llevó a un cambio en la mentalidad europea y proporcionó el espíritu revolucionario que se desencadenó en Europa en su totalidad, ¿sí? Ahí vemos un poco a partir de este fenómeno las rupturas y la transformación que se manifestaron y que se comenzaron a vivir a partir de 1770 hasta 1848. Entonces nos vamos a remontar al origen de la Ilustración, que se establece en el siglo XIII, cuando el fray Roger Bacon propone las bases de un método para llevar a cabo una investigación, el método que en la actualidad, hoy en día, conocemos como el método científico. Sin embargo, pues este movimiento de la Ilustración no alcanzó, pues digamos que su relevancia en este momento de tiempo, sino fue hasta el siglo
XVII, cuando Isaac Newton, el inglés, publica su obra de los principios matemáticos de la filosofía natural. Esta obra de Newton, que retomó y modificó los conceptos filosóficos griegos de Aristóteles acerca del universo, fue una de las expresiones más acabadas del pensamiento ilustrado. Entonces la ilustración, en síntesis, es la liberación del ser humano de otras instituciones que establecían parámetros para el pensamiento, para el desarrollo del pensamiento, para el desarrollo del conocimiento, y es encontrarse el ser humano en un camino de reflexión de la pregunta en sí, muy asociado al pensamiento griego, muy asociado a la estructura del conocimiento griego, ¿sí? que se establecía en el método de la pregunta, en el método del razonamiento, y que se desligaba del concepto de la explicación hacia lo teológico, a la explicación de dar la razón y establecer el porqué y el para qué relacionado con Dios. ¿Listo? Entonces, digamos que esto es un poco la ilustración, y vamos a continuar con otro concepto muy importante, que es el liberalismo. Bueno, el liberalismo es una ideología que promueve la libertad como parte natural del ser humano y que se extiende a los ámbitos económicos, políticos y sociales. Se apoyó en los principios como la lucha contra el absolutismo, la búsqueda del reconocimiento de las libertades individuales, los derechos naturales de las personas ante la ley y la abolición de los privilegios de la nobleza. Por tanto, apoyaron la democracia representativa, la división de los poderes políticos, la libertad de comercio y de industria y la instauración de constituciones y leyes que promovieran el control del poder de los gobiernos y estados. Entonces, el liberalismo, digamos que nos indican o nos refieren a un modo de vida donde el ser humano no esté sesgado por el condicionamiento de los gobiernos o de los entes gubernamentales o de las instituciones del Estado, sino que él sea libre tanto en los ámbitos sociales como en el ámbito político como en el ámbito social, ¿sí? Entonces, el principio en sí del liberalismo refiere a este principio de libertad integral del ser humano. Podemos partir el liberalismo en dos y lo vamos a desarrollar: el liberalismo político y el liberalismo económico. El liberalismo político se consolidó con sus ideas de organización del Estado durante el siglo XIX, dando total preponderancia al ser humano a partir de la divulgación de la libertad e igualdad. Según esto, la organización del poder debe resultar de las decisiones tomadas por el pueblo, pues en él recae la soberanía. Si se llegara a aceptar el mandato del rey, ésta sería controlado por los mismos ciudadanos. El reconocimiento de estas libertades políticas se establecería en la Asamblea como institución principal, que es la justa de los representantes de la soberanía nacional y la que tiene la facultad de crear las leyes, tomándose a sí mismo como máximo reglamento de la Constitución, que redacta con carácter universal las disposiciones que rigen a toda la sociedad. Entonces, digamos que acá nos indican principios democráticos, y si nosotros recordamos nuevamente, insisto, son principios que ya se habían establecido en la antigua Grecia, ¿sí? Entonces vemos acá cómo en esta temporalidad europea se comienzan a crear las bases
para instaurarse las democracias modernas, ¿sí? Entonces, y hasta hace muy poco, digamos que si nosotros vemos la línea del tiempo, hasta hace muy poco nos hemos establecido realmente como democracia, como una democracia participativa, una democracia donde el pueblo decide, ¿sí? Sin embargo, pues desafortunadamente se ha visto permeado por otros sucesos, como ya bien son conocidos como procesos de corrupción y demás, pero sin embargo las bases están ahí, o sea, las bases de participación, donde el ciudadano decide, donde el ciudadano es el que elige, donde el ciudadano tiene el poder y el control sobre el desarrollo de su nación. Entonces digamos que es a partir de allí donde se establecen las bases a las democracias modernas que conocemos hoy en día. Vemos ahora el liberalismo económico, donde la economía y la parte social desarrolló una doctrina burguesa que se manifestó en dos principios: riqueza y propiedad. Consideraba que el Estado no debía invertir en las actividades económicas, sino actuar para asegurar el desarrollo del interés personal, garantizar el derecho a la propiedad y la seguridad nacional. El liberalismo económico se apoya en la libertad de la competencia y el afán de ganancia, para lo cual, según esto, las empresas son las únicas reguladoras de la producción y los precios de los productos. La burguesía luchó por estas propuestas, que se traducirían en permitir que los comerciantes realizaran sus actividades libremente, dando paso a que la oferta y la demanda de los productos marcaran el desarrollo de la economía. La economía fue, desde entonces, una ciencia que se desarrolló a la par de los cambios políticos y sociales de esta época, lo cual se perfilaba en el horizonte una gran demostración de lo que el ingenio y la fuerza humana podían lograr aplicados a la economía industrial, la llamada revolución industrial, la cual más adelante vamos a ver. Es así como el libertarismo fue la base ideológica para el desarrollo del sistema económico que hasta nuestros días se ha impuesto en el mundo, el capitalismo, que también más adelante lo vamos a ver. Entonces, digamos que comienza a tener gran relevancia la propiedad privada en el liberalismo económico, pues digamos que antes de estas revoluciones, el Estado era el encargado de establecer un espacio, ¿sí? Un terreno para que se desarrollara toda actividad económica, pero esa actividad económica debía girar en torno a las monarquías o digamos que a los jefes de Estado de aquel momento. Si no había una libertad en la cual el empresario, el comerciante, el burgués fuera, digamos que fuera, ¿cómo lo podemos llamar? Pues fuera capaz de establecer, digamos, sus propias condiciones, fuera capaz de establecer, digamos, sus propias dinámicas, sino todas tenían que estar ligadas hacia los gobiernos o hacia las directrices de los estados. Muy parecido a lo que vemos hoy en día, digamos que un ejemplo a ello, antes de digamos que de las competencias de mercado, es lo que sucede, por ejemplo, en espacios territoriales como Venezuela, ¿sí? Donde desafortunadamente las condiciones económicas sí están ligadas al requerimiento o a las dinámicas que el gobierno quiera establecer, ¿sí? Sin embargo, pues también digamos que esto se puede debatir un poco acerca de que desafortunadamente pues estas dinámicas hicieron que algunas personas pues tuvieran una fortuna grandísima frente a otras donde desafortunadamente su nivel adquisitivo o su riqueza fuera muy mínima. Entonces hay unos muy ricos y hay otros que tienen muy poco. Entonces para cerrar un poco, vemos que como lo habíamos dicho antes, como lo habíamos planteado desde el principio, las revoluciones burguesas se dieron en el marco de la Europa occidental, ¿sí? Y de otros territorios como las colonias en América. Entonces
vemos que todas, digamos, presentaron condiciones distintas, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Inglesa, la Revolución de las 13 colonias. Esta Revolución de las 13 colonias, digamos que refiere a la Revolución Norteamericana, la Revolución de Europa Oriental y Central. Todas tienen matices distintos, ¿sí? Todas, digamos que se ven, digamos, desde panoramas distintos, se presentan de maneras no continua, no, digamos que no todas las revoluciones estallan al mismo tiempo en Europa, pero digamos que en principio fundamental, en las bases estructurales, todas son, digamos, semejantes. ¿Listo? Bueno, con ello ya cerramos esta pequeña explicación de las revoluciones burguesas. Más adelante vamos a comenzar a explorar un poco más a fondo cada una de ellas. Van a encontrar una pequeña lectura que va a soportar este audio, que va a soportar, digamos, esta explicación, y la vamos a acompañar con un taller. ¿Listo? Entonces fue un gusto estar con ustedes, un abrazo para cada uno de ustedes. Cualquier duda que tengan al respecto del tema, por favor me lo hacen saber. Recuerden que mi número está disponible para todos ustedes, de igual manera mi correo electrónico. Entonces, no siendo más, un abrazo para cada uno de ustedes nuevamente, que estén muy bien, que tengan un excelente día.